Masejet Baba Batra Daf Kuf Het. Este Daf corresponde al día miércoles 14 de Iyar, Pesach Sheni, 5777, 29 del Omer, que son 4 semanas y un día. 10 de mayo del 17. Estamos empezando hoy el capítulo nuevo de Masejet Baba Batra, capítulo número 8. Perek Shemini. El Perek se llama Yesh Nohalim. Este Perek habla totalmente y a partir de aquí hasta el final del Masejet casi se va a tratar del mismo tema, temas relacionados con herencias. Yesh Nohalim o Manhilim. Veyesh Nohalim velo Manhilim. Manhilim velo Nohalim. Lo Nohalim velo Manhilim. La Mishnah dice que hay personas, parentescos familiares, que es en doble sentido. Por ejemplo, el hijo hereda al papá, el papá hereda a su hijo. Eso se llama Nohalim, es que hereda, y Manhilim es que hace heredar, así que pasa herencia. Nohalim es el que recibe herencia y Manhilim es el que transmite herencia. Hay algunos que reciben y no transmiten, que es unilateral o en un solo sentido la herencia. Que si somos parientes para que éste reciba de este, pero no para que éste le entregue al otro. O al revés, hay algunos que transmiten herencia pero no reciben. Y hay otros que ni transmiten, otros parientes que ni transmiten ni reciben. La Mishnah va a empezar la lista. Velu nohalim umanhilim. Estos son los que también reciben y también transmiten. Ha'av et abanim. El papá a sus hijos. Ve'abanim et ha'av. Y los hijos al padre. Ellos transmiten herencia y reciben herencia. Ve'ahim min ha'av. También los tíos paternos, los hermanos del padre. Espérese un poquito que está esto mal aquí. Sí. Quíteme este mueblecito que a mí me está estorbando. Llévelo por ahí a algún lado. Gracias. Discúlpeme. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niya bidbaro. Está buenísimo. Provecho. Los hermanos paternos, los tíos, hermanos del padre, también heredan y transmiten herencia. Nohalim u manhilim. Ahí shetimó, el hombre a su mamá, Vaí shetishto, el hombre a su esposa, Ubnea hayot, y los hijos de la hermana, sobrinas maternas, Nohalim velo manhilim, reciben herencia. El hombre recibe herencia de su mamá, pero no le transmite. Recibe de su esposa, pero no le transmite. Recibe de sus sobrinas, hijas de sus hermanas. Recibe herencia, pero no le transmite. No le transmite. Vamos a ver en la Gemara por qué. Aisha et banea, la mujer a sus hijos. Vaisha et bala, la mujer a su marido. Veahiaem, y los hermanos maternos. Aparentemente es lo mismo que el anterior, nada más que arriba habló del lado de los que reciben, ahorita del lado de los que transmiten. Transmiten y no reciben. ¿Y cuáles son aquellos parientes que tienen la misma sangre y ni reciben y ni transmiten? A ver, adivinanza. Parientes que son de sangre, de la misma sangre. El mismo ADN. La misma sangre. Y no transmiten, no reciben herencia. Ahin minaem, hermanos maternos. Impresionante. La misma mamá tuvo 10 hijos de diferentes papás. Ni uno hereda al otro. Jesús muy grande se aprende de Pesukim. Ahin minaem lo nohalim velo manhilim. Hazlo como una herencia, pregúntale a cualquier persona. A ver, dime un pariente de la misma sangre y no recibe herencia y no transmite herencia. Hermanos maternos. Ahim minaem, lo nohalim, velo manhilim. Gemara. La Gemara primero va a analizar el orden de la Mishnah. Mishnah de Katane Havet Abanim Beresha, Litne Abanim et Beresha,
¿Por qué la Mishnah cuando empezó el primer caso dijo el papá a los hijos y los hijos a los padres? Los hijos a los padres es algo natural que hereden, pero un papá que herede a sus hijos hay doble tragedia. ¿Cuál es la doble tragedia? Que el hijo falleció antes que el papá, y segunda, que ese hijo no dejó hijos. Porque si el hijo hubiera dejado hijos, seguro que el hijo está antes que el abuelo. Entonces, ¿por qué la Mishnah empezó el primer caso de herencia a Abet Abanim? El papá hereda a su hijo. Hada de Adjule Befuranuta lo Matjelinan. Primero, que no debemos empezar la Mishnah con una cosa trágica. Tenía que haber agarrado un caso menos trágico, un caso normal, natural. Y segunda, damos vuelta a la hoja. Veod, que dichtib ishki amut uben en lo. La Torah, cuando habla de la herencia, la perashá, ¿qué perashá es? Perashat Pinjas, cuando las hijas de Tzelofhad vinieron a quejarse que el papá falleció y no dejó hijos varones, porque ellas no van a tener participación en la tierra de Israel. Pues ahí la Torah le dio, aprovechó y dio todas las leyes de la herencia. Ishki amud uben en lo, un hombre que fallezca y no tenga hijo, le van a dar a su hija. Entonces la Torah primero que todo habló de la herencia del hijo, luego habló de la herencia de la hija, luego dice la Torah le van a dar al hermano del padre, si es que no tienen hijo ni hija, ¿sí? Y si no tienen ni hijo, ni hija, ni hermanos, ni tíos, se le da al familiar más cercano, así dice la Torah. Entonces, ¿por qué no llevó la Mishnah el orden de la Torah que primero el hijo hereda al padre? ¿Por qué habló que el padre hereda al hijo? Contesta la Gemara Betana, nuestro Taná, hay de datiale miderashá, Habiba le. Es una regla que se aplica en varios lugares del Talmud. Cuando el Talmud tiene opción de ponerte, tiene que poner orden de las cosas. Tiene opción de ponerte una cosa que está escrita explícitamente en la Torah. Y otra cosa que no está explícitamente se aprende de derashá, de algún aprendizaje. Entonces tiene más prioridad el Talmud, más cariño por algo inexplícito que por algo explícito. Lo que está explícito, ahí está en la Torah, ya chécalo, ¿para qué te lo voy a decir? Qué hidush. Pero cosas novedosas es un concepto también en oratoria. Aquel que algún día va a tener que dar una derashá, hay un libro que se llama Ma'amar a la derashá la Ramjal. Hay un librito que habla de reglamentos de oratoria de Rabbi Moshe Chaim Lotzato. Chiquito una vez lo compré y me lo leí todo. Se dice que una derashá está compuesta de 3 partes: la apertura, el cuerpo y el cierre. Lo más importante es la apertura y el cierre. La apertura de una derashá y el cierre. Nosotros los religiosos no tenemos problema, porque siempre empezamos con Birshut Moray Verabotay y terminamos con que venga el Mashiach Tzidkenu. Ya tenemos la apertura y el cierre. Pero los que no tienen eso, cómo empezar un discurso y cómo terminar un discurso, y el cuerpo. Ahí dice que en el inicio, la apertura, siempre tiene que ser algo curioso, algo novedoso, para captar la atención del público. Después lo que dices en el medio pueden ser cosas conocidas, pero tratar de empezar siempre un discurso con algo raro, ya sea una pregunta, una curiosidad, una cosa sorpresiva. Parientes de sangre que son de la misma sangre y ni uno hereda al otro. A ver, dígame un ejemplo. ¡Wow! Entonces, ¿qué decir? A ver, no puede ser. Se ponen a pensar y ya captaste la atención. Es una regla de oratoria. Entonces hay que tener mucho cuidado. Le digo a los darshanim, Vini, Ben, Edi, usted, señor David, cuando tenga que dar un discurso, nunca empieces un discurso, le digo a mis hijos, con la palabra es sabido. Todos conocen la historia famosa. Si todos conocen sabido, ya no es para empezar, ya no atrae está hablando algo que es sabido. ¿Sí? Hay que empezar con algo, aunque sea sabido, es una técnica de oratoria, yo la uso mucho. Algo muy sabido, decirlo como si fuera que estás diciéndolo por primera vez, que nadie en el mundo lo sabe. Diciendo de una forma, con un entusiasmo y con una fuerza. Rabotay, ¿saben ustedes qué pasó el día 15 de Nisan del año 2448? ¡Guau! Este está por decir algo.
El pueblo de Israel salió de Egipto. Ya lo sé todos los días. Pues dices, bueno, he sabido que en día de Pesaj ya se acabó la conferencia. Entonces siempre es muy importante la apertura de un discurso que sea algo curioso. Creo que es la misma ideología de lo que está diciendo aquí la Gemara. Cuando el Jajam en la Mishnah te tiene que mencionar una lista de cosas y tiene opción cuál poner primera, una que está escrita beferush en la Torah o una que no está en la Torah, para llamar la atención. Si mira qué curioso, el papá hereda a su hijo, no está escrito en ninguna parte de la Torah. Lees toda la Biblia, en la lista de los herederos no dice en ninguna parte de la Torah que el papá hereda a su hijo. Se aprende de Derashá. Ahora vamos a ver cuál Derashá. ¿Entendieron? Entonces, ¿por qué la Mishnah empezó que el papá hereda a su hijo si es algo muy trágico? ¿Verdad que es muy trágico, Elías, que un papá hereda a su hijo? ¿Qué sentido? Que el papá reciba la herencia de su hijo. Dos tragedias. Que el hijo falleció antes que el papá y que el hijo no dejó hijos. Para que el papá herede a su hijo. Claro, dos cosas. Dos tragedias. Entonces, ¿por qué la Mishnah empezó el primer caso de herencia con un caso trágico? ¿Por qué no habló de un caso natural? Papá muere, el hijo hereda. Porque el papá muere, el hijo hereda, está escrito en la Torah Beferush. Que el hijo muere, el papá hereda, se aprende de Derashá. Y hay una regla que los hajamim de la Gemara prefieren poner siempre primero algo novedoso y después algo conocido. Quizá por la técnica de oratoria que les dije antes, para captar la atención del estudiante. ¡Wow! El papá hereda a su hijo, eso le capta la atención. ¿Cuál es la Derashá? ¿Cuál es la Derashá? Umay Derashá. ¿Cuál es el discurso, la Derashá, de la cual se aprende que el papá hereda a su hijo? De Tania, que estudiamos una baraita. Voy a decirles de memoria el pasuk, no lo pude preparar para ponerlo en la pantalla, el pasuk donde habla la Torah de la herencia. Dice la Torah así: Ish ki amut uben enlo, un hombre que fallece y no tiene hijo, tatemet nahalató levitó, le dan a su hija. Y si no tiene hija, tatemet nahalató lahe aviv, a los hermanos del padre, a los tíos paternos del fallecido. Veim en ahim le aviv, y si no hay tíos paternos, el fallecido no tenía tíos, entonces netatemet nahalató, le van a dar la herencia lish'ero hakarov elav, al pariente más cercano, mi mishpachto, de su familia. Así está en la Torah. Eso que dice la Torah lish'ero, esa palabra lish'ero está de más, porque dice, tenía que haber dicho, le van a dar la herencia al karov, al cercano, mi mishpachto. ¿Qué es la palabra she'ero? ¿Sí? De Tania, she'ero ze'a'av. La palabra she'ero es como decía su sangre, es algo más cercano, es como parte de él. She'er, cuando tú comes un pedazo de pan y dejas un pedacito, se llama shiur, lo que quedó. Entonces el padre y el hijo es un pedazo del padre. Entonces, dale la herencia al ish'ero, al que es parte de él. ¿Quién es este? El papá. Melamed nos enseña she'a'av kodem lahim, que el papá está antes que los hermanos del fallecido. Y si una persona falleció y no dejó ni hijo ni hija, aquí tenemos dos opciones: subir una generación para arriba al papá o quedarnos en la misma generación a los hermanos. El papá está antes que los hermanos. El papá del fallecido está antes que los hermanos del fallecido para heredar. ¿Está bien? Yahol y Kodem Laben. Si tú me dices que la generación anterior, vamos a hablar de generación 1, 2 y 3. Falleció el de la generación 2. ¿Está bien? ¿Quién hereda? ¿La generación 2 o la generación 1? Dijiste la generación 1. Ahora, ¿qué pasa en caso que hay hijo? Que el 2 dejó un 3. ¿Quién está ante el 3 o el 1? Cuando es subir o quedarte en el mismo nivel, subes. Cuando es subir o bajás, ¿cuál es el din? ¿Subimos arriba al papá o bajamos abajo al hijo? Esa es la halajá, pero ¿por qué? ¿Quién dijo? Es lo que dice. Yaholie kodem laben. Podemos pensar que el papá del fallecido está antes que el hijo del fallecido. Tamud lomar, por eso dice lish'ero hakarov. Karov kodem. El más cercano está antes.
¿Quién es más cercano del 2? ¿El 3 o el 1? ¿Quién es pariente más cercano del 2? ¿El 3 o el 1? Entonces hay que subir al papá, ¿por qué le das al 3? ¿Quién tiene más vínculo familiar con el 2? El 2 falleció. ¿Quién tiene más vínculo familiar, el 1 o el 3? Es muy buena pregunta. No podemos decidir nosotros, porque es como una contradicción. Si tú dices que el hijo y el padre, el hijo es más vinculado al padre, entonces falleció el hijo que hereda el padre. ¿Entendiste cómo está? ¿Quién está más vinculado a quién? ¿Quién tiene más derechos sobre el 2? ¿El papá del 2 o el hijo del 2? Claro. ¿Quién tiene más derechos sobre el 2? ¿El papá del 2 o el hijo del 2? Debería ser el 1. Por eso pregunta la Gemara. Entonces vamos a pensar que aunque haya hijo, primero hereda el papá. Si no hay papá, hereda el hijo. No es así. Primero está el 3 y después está el 1. Primero está el hijo del 2 y después está el papá del 2. ¿De dónde se aprende eso? Antes de seguir, voy a decir como una introducción. Una introducción que va a tener muchas consecuencias durante todas las halajot de herencias que vamos a estudiar. Nosotros normalmente entendemos que una persona fallece y le pasa la herencia a un familiar. Sentimos que es como un regalo que le deja el fallecido al familiar, pero la Torah no lo ve así. Una vez mencioné algo de esto, es algo también místico y cabalístico. La Torah no ve el tema de la herencia nada más como que el fallecido le deja un regalo a sus familiares, no. La Torah lo ve como tajat aboteja y ubaneja, que el familiar ocupa el lugar del fallecido, como que él quedó una representación del fallecido en el mundo. Es como un apoderado, como un socio, alguna cosa así, ¿me entendiste cómo? Se fue una persona, pero él dejó algún vínculo familiar, ese vínculo familiar lo representa a él en el mundo. Está en lugar de él, bim como, tajat aboteja y ubaneja, dice el pasuk. En vez de tus padres estarán tus hijos. Como diciendo, él ocupa el lugar del padre, ocupa el lugar del familiar fallecido. Entonces ahora tenemos que ver en la Torah quién es más apto para ocupar el lugar del 2. ¿El hijo del 2 o el papá del 2? Cuando tiene que ocupar alguien el lugar de otro, de un fallecido. ¿Quién es en la Torah? Vamos a ver ejemplos en la Torah. ¿Quién ocupa más el lugar de otro? ¿El hijo de alguien o el papá de alguien? De esto va a traer la Gemara a 3 lugares diferentes en la Torah, donde se ve que uno ocupa el lugar del otro. Es lo que trae la Gemara. Dice, entonces otra vez, tenemos la duda quién hereda primero, el papá al hijo o el hijo al padre. Es decir, el papá del 2 o el hijo del 2. ¿Está bien? Esa es la duda. Entonces dice el pasuk, a Karob Kodem. El más cercano hereda antes. Bueno, ¿quién es el más cercano? Pregunta la Gemara. Estamos en el 5º renglón de arriba. Umar Raita le rabote también ulotzieta. ¿Por qué viste para decir que el hijo es más cercano del padre que el padre del hijo? ¿Qué viste para decir que el 3 es más cercano del 2 que el 1? ¿Sí? Umar Raita le rabote también ulotzieta. ¿Qué viste para aumentar al hijo, hacerlo más familiar, más cercano, ulotzi etah, y para quitar al hermano? No, perdón, al hijo, al hermano, no, perdón, me equivoqué. Aquí no estamos hablando She'ab Kodem La'achim. Aquí está diciendo, me equivoqué, perdón, regreso. Aquí estamos hablando el 2, la generación del 2 contra el 3, ¿sí? Los dos tienen la capacidad de heredar. Los hermanos pueden heredar a sus hermanos y los hijos a sus padres. La pregunta es, cuando hay hermanos y hay hijos, ¿quién está antes, el hermano que es de la misma generación o el hijo que es de la generación siguiente? Entonces tenemos que buscar en la Torah quién suplanta al fallecido más, el hermano o el hijo. Entonces la Gemara va a traer ejemplos. Umar Raita le rabote también ulotzietach. ¿Qué viste para decir que el hijo es más cercano del padre que el hermano? Merabea nieta ben sheken kam tahat aviv leada.
del Isdea Juzá, hasta aquí. Hay dos casos en la Torá que el hijo está en lugar del padre. Uno es cuando una persona compra una sirvienta amaibria judía que trabaja 6 años, la Torá le da derecho al patrón de casarse con ella. Casarse con ella sin siquiera kiddushin, como que el dinero que le dio al papá para comprar a la sirvienta es como un safek kiddushin. Eso es más kabod para una niña de Israel, que no sea vendida como esclava, sino está vendida como sirvienta con opción a matrimonio. Así dice la Torah. Pero solamente el dueño. Si el dueño quiere que se case con un primo de él, pues tiene que hacer kiddushin normal. ¿Está claro? El dueño tiene derecho a casarse con ella sin ninguna acción extra. Viene la Torah y dice, no solamente el dueño, sino el hijo del dueño también. El papá puede decirle a su hijo, ¿te quieres casar con mi sirvienta? Si sí, no tiene que hacer ningún kiddushin. Entonces, ¿qué vemos acá? Que el hijo suplanta, ocupa el lugar del padre, aún en vida. El hijo y el padre es lo mismo. Entonces, ya que vemos que el hijo y el padre es lo mismo, también para herencia el hijo se considera más cercano al padre que el hermano. Segunda cosa que vemos que el hijo suplanta al papá, hay un din que cuando una persona va a rescatar una propiedad que donaron al Bet HaMikdash, si esa propiedad es ancestral, es de la herencia familiar, entonces tiene privilegios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que tiene una tabulación especial por cada tonelada, cuánto de 50 shekel? ¿Está bien? Y tiene otro privilegio de que si él la rescata, el rescate es para siempre. Pero en cambio, si un ajeno a la familia viene y rescata la propiedad del Ekdesh, cuando llega el Yobel, se la tiene que devolver al Ekdesh. Así como todas las propiedades, el año 50, regresan al Ekdesh, también esta propiedad que rescataron regresa al Ekdesh cuando el que rescató era un ajeno. Pero si el que rescató era heredero desde Yoshua bin Nun, era propiedad familiar, ancestral, entonces el rescate es para siempre. ¿Está claro? Ahora, ¿qué pasa si el hijo del heredero, el hijo va a rescatar la propiedad del Ekdesh? El papá vive todavía, ¿está bien? Papá donó una propiedad al Ekdesh. Si él mismo la rescata, tiene todos los privilegios de propiedad ancestral. ¿Qué pasa si el hijo va a rescatar? La Torah dice que también el hijo tiene los derechos igual que el papá de tomar la tabulación de Hamishim Shekel que dijimos antes y también de que el rescate sea definitivo. ¿Está bien? Entonces vemos dos casos en la Torah que el hijo ocupa el lugar del padre. ¿Cuáles son los dos casos, Rabbi Binyamin? ¿Cuáles son los dos casos que el hijo ocupa el lugar del padre? En Amay Briá, que se puede casar con la sirvienta del papá, y en el campo, que el hijo puede rescatar el campo del papá con los mismos privilegios que tiene el papá. Entonces, esas dos cosas nos demuestran que el hijo suplanta al papá. ¿Está bien? Pregunta la Gemara, Adraba, merabea nieta ah, shekem kam tahat aviv leibum. ¿Dónde vemos que el hermano suplanta? Cuando fallece un señor sin hijos, viene el hermano del fallecido, se casa con la esposa de su hermano, la viuda de su hermano, para ocupar el lugar de su hermano y traer una neshama al mundo. Entonces ahí vemos que el hermano también ocupa el lugar del hermano. Entonces pregunta la Gemara, ¿están equivalentes? Acá vemos que el hijo ocupa el lugar del padre en el caso de la sirvienta, y acá vemos que el hermano ocupa el lugar del hermano. Contesta la Gemara espectacular. ¿Cuándo hay boom? Cuando no hay hijo. Si el papá dejó hijo, ya no hay boom. ¿Por qué? Porque el hijo suplanta al padre. Cuando el papá no dejó un suplente, ahí viene el hermano a suplantar. Pero cuando dejó, ahí está al revés. La prueba es de que el hijo es más suplente que el hermano. Está clarísimo. Entonces, por eso sale que el hijo es más fuerte que el hermano. Entonces, cuando fallece, más cercano, cuando fallece un señor, hay dos herederos posibles, el hijo o el hermano. Los dos podrían estar en lugar del hermano, del fallecido, pero el hijo puede estar más en lugar. ¿Por qué? Porque lo vemos en el caso de la Maibria. Vemos también el caso de Sadea Juzá del campo que van a rescatar. Y aún en el caso de Ibum, que aparentemente
¿Tiene prioridad el hermano? No, el hermano tiene prioridad cuando no hay hijo, entonces no cuenta. Pregunta la Gemara, Tama de Ikai Pirja, Ala Bajiabamina a Hadif. Todo el motivo de que le damos prioridad al hijo más que el hermano, porque en el caso del hermano de Ibum es cuando no hay hijos, en ausencia de hijos. ¿Está bien? Pero si no fuera por eso, haz de cuenta, si existiera el Ibum aunque hay hijos, ahí diríamos que el hermano suplanta al hermano más que el hijo. Si el din de la Torá de casarse con la viuda del hermano existiera aunque haya hijos, ahí diríamos que el hermano suplanta más a su hermano que su hijo. ¿Por qué? Pregunta la hermana, tipo Cle, ¿por qué no decimos de aja tarte, de aja hada? Estamos en la hoja siguiente, en Daf Kuftet, la hoja de mañana. ¿Por qué no decimos que todavía el hijo es superior al hermano? Porque el hijo tiene dos cosas que vimos a favor. Una es, en el caso de Amay Briá, de la sirvienta, que se puede casar con la sirvienta del papá. Y segundo, en el rescate del campo. En cambio, el hermano tiene un solo ejemplo de que suplanta al hermano para Ibum. Entonces, 2 contra 1. 2 contra 1 quiere decir que es más cercano. Contesta la Gemara, Sedea Juzá Gufa Mehai Tamau de Kaka y Malele Tana Klum Yeshibum Ela Binkom Shem Ben Hayesh Ben En Ibum. Hasta acá. En realidad, la Torah, el caso del campo, que el hijo puede rescatar el campo del papá con los privilegios del papá, no está escrito claramente en la Torah. Se aprende del hermano. La Torah ya habla del hermano y la Gemara aprende si el hermano puede, el hijo con más razón. ¿Por qué el hijo con más razón? Porque el hijo tiene más prioridad, porque el hijo puede casarse con la sirvienta del papá. Pregunta al hermano, el hermano tiene más prioridad porque se puede casar con la esposa del papá. Contesta la Gemara y no, pero se casa con la esposa del papá cuando no hay hijo. Entonces todo lo que sabemos que el hijo tiene el segundo punto a favor, que es del campo, lo aprendimos también del caso de Ibum. Entonces por eso la Gemara aquí tuvo que traer ese argumento de que la prioridad que tiene el hermano de casarse con la viuda del fallecido es solamente cuando no hay hijos, porque ese mismo factor es el que dio allá en el caso del campo, le dio la prioridad al hijo de poder rescatar el campo. Y con esto terminamos el DAF de hoy. ¿Qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos los herederos que heredan. La Mishnah trajo el primer caso de un padre que hereda a su hijo. ¿Por qué utilizó un caso trágico como primer caso? Porque ese caso es novedoso, no está escrito en la Torah. Todo lo que es novedoso lo ponen en primer lugar porque tiene más cariño o por lo que dijimos que atrae más la atención capta más la atención del auditorio en la oratoria. Y el segundo punto que estudiamos hoy, que de dónde aprendemos que el hijo está antes que los hermanos del fallecido, lo aprendemos porque el hijo tiene 2 puntos a favor, que el hijo está en vez del papá para casarse con la sirvienta del papá, y el hijo está en vez del papá para rescatar el campo que donó el papá. Y a pesar que el hermano tiene un punto muy fuerte a favor, que se casa con la viuda del fallecido, pero eso solamente en ausencia de hijos. Entonces siempre sigue el hijo siendo más fuerte que el hermano del fallecido y por eso el hijo hereda antes. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén, vaidaber, si Hashem hoy. Hodú.